Muy buenas tardes a todos y muy buenos días a aquellos que estáis conectados desde América. Soy José Manuel Estrada, presidente de Bilomás Salud, que es la Asociación de Profesionales de las Bibliotecas de Ciencias de la Salud en la Comunidad de Madrid, y además soy bibliotecario en el Hospital 12 de Octubre. En nombre de Bilomás Salud quiero dar la bienvenida a este ciclo de seminarios online que hemos denominado Vacúnate contra la desinformación y que hemos organizado conjuntamente con Walter Kluber Health. Se trata de un ciclo de 9 seminarios online, haremos un pequeño paréntesis en el verano. Cada seminario tendrá una duración de unos 60 minutos, 30 a 35 minutos para el ponente y posteriormente un turno de preguntas a través del chat. Todos los seminarios están relacionados con la aplicación científica y con los recursos de información en salud. Hablaremos de ética, de búsqueda, de divulgación científica, de redes sociales, de CVN, y queremos que se convierta en un espacio de confluencia entre usuarios y profesionales de las bibliotecas. Los seminarios van a ser grabados y van a ser posteriormente alojados en la web de Bilomás Salud. También al finalizar el ciclo daremos un diploma a los asistentes, solo aquellos que hayan asistido a 7 seminarios. Esto es prácticamente el 80% de todo el ciclo, como hacemos normalmente también en los cursos de formación. Tenéis más datos y más información sobre este ciclo en la página web de Bilomás Salud y ya podéis, por ejemplo, inscribiros en el segundo seminario de febrero sobre comunicación de datos y desinformación a propósito de la COVID-19. No quiero finalizar sin extender varios agradecimientos. Por un lado, al Comité Ejecutivo de Bilomás Salud por el diseño y la planificación de este ciclo en un tiempo realmente récord. Por otro lado, a los ponentes que han aceptado participar sin vacilar. Por otro lado, a los asistentes, porque sin vosotros estos ciclos o este ciclo de seminarios no tendría sentido. Y por último, a Walter Kluber y las personas de Erika, de Maurice y de José por las facilidades, por las infraestructuras y por todo el apoyo que nos están proporcionando, porque sin ellos realmente sería imposible poder realizar este seminario. Así que sin más preámbulos, espero que disfrutéis y doy paso a Erika Artale. Gracias a todos. Muchas gracias, José Manuel. Pues nada, desde Ovid Walter Kluber solo quiero daros las gracias por esta gran oportunidad que nos brindáis desde Bilomás Salud para poder participar en estos 9 ciclos de seminarios creados por un equipo humano y profesional increíble. Y también quería agradeceros por el apoyo incondicional, sobre todo también de mis compañeros José Besa y María Clemente como equipo. Y nada, como siempre, para lo que necesitéis, podéis contar, como siempre, como lo sabéis, podéis contar con nosotros. Doy paso a Oliver Martín como moderador. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, pues bienvenidos a este primer seminario de nuestro calendario de vacunación, que, como ya sabéis, lleva por título Cómo seleccionar revistas para la difusión y evaluación positiva de la investigación científica en ciencias de la salud. El objetivo que tiene propuesto este seminario es aprender estrategias que puedan ayudar a seleccionar cuál es la revista más adecuada, en base a criterios de calidad, que puedan favorecer la obtención de valoraciones positivas en los procesos de evaluación de la actividad investigadora. Creo que no podía haber mejor momento para este seminario, puesto que, como muchos sabréis ahora mismo, nos encontramos en un periodo de solicitudes exenios. Así que seguro que vamos a sacarle mucho partido a lo que vamos a ver. El seminario, como ya ha dicho José Manuel, va a estar grabado. Cuando lo tengamos se colgará en abierto en el canal de YouTube de Bilomás Salud para que todo el mundo pueda consultarlo y comunicaremos cuando esté disponible a través del perfil de Twitter de Bilomás Salud. No me voy a extender más, porque la idea de estos seminarios es que sean lo más breves posible y centrados en el tema que nos ocupa. Así que mejor escuchar a la persona que realmente sabe sobre el tema. Durante el seminario, eso sí, vuestros micrófonos van a estar apagados, pero vais a disponer de la opción del chat para realizar las preguntas que queráis. Yo las voy recogiendo y al final de la intervención se las trasladamos a Alexis para que pueda ir respondiéndolas. Os ruego que cuando hagáis las preguntas a través del chat seleccionéis la opción All Panelists. Así podemos todos ver las preguntas que se han realizado y no repetimos en caso de que se hayan propuesto ya con anterioridad. Y nada más, solo reiterar nuestro agradecimiento a Walter Kluber Health por su colaboración con Bilomás Salud en la realización de este proyecto y doy paso a nuestra compañera Elena Primo, que nos va a permitir conocer algo más sobre nuestro primer ponente. Elena, cuando quieras. Bueno, entonces a mí me toca el papel de presentar al ponente, como ha dicho José Manuel.
Estamos encantados porque nadie nos ha dicho que no y es un lujo contar con todos los ponentes que tenemos, que son expertos cada uno en el tema que va a hablar, y nos van a transmitir sus conocimientos y experiencias. Entonces os voy a poner 3 diapositivas con un resumen del currículum que nos sobre los conocimientos y el currículum y por qué hemos elegido a Alexis, que muchos les conoceréis, pero para el que no le conozca, en esta primera diapositiva he puesto como una nube de instituciones que son las que han tenido relación con él en algún momento. Estudió en la Universidad de Salamanca y luego ha trabajado en todos estos sitios y ahora está en la Biblioteca de la UNED. Como veis, tiene experiencia internacional, que ahora sería experiencia fuera de la Comunidad Europea por el Brexit. Ha trabajado sobre todo en formación y luego, como veis, en la agencia del ISBN, también en sitios en el que ha trabajado mucho con los códigos, con las normas documentales, con lo que nos gusta o sabemos a los bibliotecarios, pero que a lo mejor nuestros usuarios tampoco controlan, y entonces esto le ha dado un bagaje para que nos pueda contar todos los conocimientos y lo que nos hace falta. Como veis a la izquierda, también hay que es asesora en la ANECA y en la CNAI, con lo cual sabe perfectamente lo que nos piden y nos lo va a contar muy bien para que lo sepamos nosotros también, que a veces nos hacemos un poco de lío. En esta segunda diapositiva lo que he hecho es coger de sus perfiles en Internet. Tiene un montón de perfiles, está fenomenal porque tiene todo tipo de identificadores, estupendamente, y he señalado aquí lo que yo considero más importante para que veáis por qué le hemos elegido. Es formador, hace mucha formación de usuarios, es asesor en evaluación de la investigación, que es sobre todo lo que nos va a contar, y luego es bibliotuber o librariantuber, que es lo que pone él en sus perfiles, y esto hace que tenga una experiencia estupenda en conferencias digitales o en sesiones digitales, no como yo, que habéis visto que he fallado a la primera. Él no va a fallar en nada y nos lo va a contar todo. Y aquí os pongo porque, como ha dicho José Manuel, esto es una cosa corta, es como una píldora para que, o una dosis, además de esas ajustadas a 6 de vacuna, vamos a aprovechar todo, pero para el que quiera tener más conocimientos, él participa bastante en el canal de la Biblioteca de la UNED, y entonces os pongo aquí algunos ejemplos de sesiones o cursos o píldoras que tienen en el canal y que podéis ver si os interesa y queréis ampliar los conocimientos. Y ahora ya le doy paso a que ya nos cuente lo que estamos deseando oír. Pues muchísimas gracias a Wolters Kluwer, a Bibliomás Salud. Es para mí un honor, como siempre, colaborar con Bibliomás Salud y bueno, y en la medida que en el futuro pueda seguir haciéndolo, estaré encantado como siempre. Y bueno, yo la perspectiva que, como bien ha dicho Elena, pues he trabajado en algunos sitios y la vinculación que tengo con los procesos de evaluación es sobre todo de asesoramiento a los usuarios, a los profesores de universidad fundamentalmente, que quieren conseguir evaluaciones positivas de la investigación científica tanto en los procesos, los procesos de la ANECA. La CNIA ahora pues está vinculada ya a la ANECA. O sea, se puede reducir todo a la ANECA. La exposición, voy a intentar ser breve. Hay algunas diapositivas, pero bueno, casi todas muchas son de imágenes, no hay demasiado texto y está estructurada fundamentalmente en 2 grandes bloques. El primero de ellos, hacia la primera mitad, que hablaré sobre estrategias para publicar en revistas de impacto, aunque esto daría para una exposición de un par de horas fácilmente, y la segunda todavía para bastante más, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la normativa de acreditaciones y sesenios y sobre todo, pues incluso se podría hablar mucho tiempo de consejos para conseguir una evaluación positiva en estos procesos. Vamos a ver algunos de ellos, los más importantes, los más representativos. Bien, pues sin más dilación procedo porque lo bueno, como hemos dicho antes, y breve 2 veces bueno y no me quiero extender demasiado, para no aburriros. Hay que saber que los procedimientos de evaluación que marcan las agencias nacionales en este caso, pues son muy exigentes. No es que la exigencia se va manteniendo, en algunos casos se eleva ligeramente, pero ya son muy exigentes de por sí con los indicios de calidad que debe cumplir el medio de difusión científica. La evaluación de la ciencia se basa fundamentalmente en la calidad del medio de difusión, se hace a nivel de revista.
no tanto a nivel de citas del artículo, no con métricas de artículo, sino con métricas de revista, como vamos a ver, ¿no? Todo descansa en eso, ¿no? En una evaluación sobre el medio de difusión y no tanto sobre el contenido de las aportaciones. Entonces, lo que hay que tener claro es que hay que seleccionar con mucha atención siempre la revista, fundamentalmente, más que los libros y los capítulos, que en ciencias de la salud son, digamos, minoritarios, tienen un papel secundario completamente. Y, lógicamente, nos van a interesar publicaciones que publiquen sobre lo que a nosotros nos interesa, sobre nuestra línea de investigación o sobre nuestras líneas de investigación, si tenemos más de una, y que, lógicamente, cumplan con los requisitos que marcan las convocatorias. Entonces, esto hay que saberlo de antemano. Una estrategia, ya para comenzar a hablar de estrategias, una estrategia positiva pasa por saber qué nos piden y, en segundo lugar, pues buscar revistas que cumplan, medios de publicación que cumplan con lo que se nos va a exigir posteriormente, ¿no? No publicar, digamos, en los ofrecimientos que tengamos, si no van a cumplir con los requisitos que nos van a exigir posteriormente los procesos de evaluación. Entonces, en el primer bloque vamos a hablar de las búsquedas en base de datos. No me voy a extender demasiado en ello, porque tendré luego un webinar de nuestra compañera Concha, que lo va a explicar pues mucho mejor que yo, ¿no? Pero bueno, en cuestiones muy genéricas, que todos sabéis, es que bueno, los contenidos generalmente de las revistas, de las distintas publicaciones, fundamentalmente revistas científicas, artículos de revistas, pues se vacían o están incluidas en base de datos científicas, que debemos conocer, ¿no? Cada uno más o menos conoce las de su especialidad, las maneja, las consulta, hace búsquedas, y si no las hace directamente, pues siempre puede recurrir a los profesionales de la información, a los bibliotecarios, pues para que le echen una mano, para que le ayuden a refinar mejor esas búsquedas, a trabajar con los resultados, etcétera, ¿no? Sobre todo si luego tiene pensado hacer pues revisiones sistemáticas o de otro tipo, ¿no? de estudios. Y aparte de estas bases de datos de referencia que hay que manejar, que hay que consultar, lógicamente, pues también existen, pues digamos, bases de datos multidisciplinares. Aquí he puesto Web of Science, pero también tenéis Scopus, Dimensions. Hay varios productos que se pueden utilizar para hacer búsquedas en el conjunto de la producción. He puesto la Web of Science porque, en general, toda la evaluación científica se basa en este producto, fundamentalmente en ciencias de la salud. Es el producto, digamos, de referencia, el exclusivo. En otras áreas se puede recurrir a otros, ¿no? Como Scopus y los índices de impacto asociados, pero esta también es un buen punto de partida pues para ver, digamos, la corriente principal de la ciencia, los contenidos que están publicados aquí, ¿no? En esta base de datos, recogidos aquí. Y, lógicamente, aunque de esto ya os he dicho que os hablará más Concha en otro webinar, hay que saber cómo interrogar las bases de datos, ¿no? Casi todas pues permiten esta serie de funciones, bueno, pues todas las potentes, todas las bases de datos anglosajonas, ¿no? Entrecomillar los términos de búsqueda, utilizar truncamientos, operadores booleanos, operadores de campo, operadores posicionales, ¿no? Cuando nos interesa buscar un término cerca de otro, descriptores de un tesauro muy importantes, ¿no? Para combinarlos con las palabras clave, y luego ya digamos a nivel un poco más experto, pues se pueden combinar líneas de búsqueda, distintas búsquedas, para hacer todavía búsquedas más complejas y más precisas. Y, lógicamente, pues un primer arranque pues puede ser, si no sabemos muy bien qué hay de un tema de interés, sería lanzarnos a buscar en una base de datos que puede ser especializada o multidisciplinar y ver qué resultados encontramos, ¿no? En ciencias de la salud, pues conviene limitar, cuando se busca la colección principal de la Web of Science, al Science Citation Index Expanded, digamos, para conocer lo que está publicado en las revistas de mayor relevancia internacional, ¿no? O las revistas que han sido seleccionadas en este producto, ¿no? De Clarivate Analytics. Y bueno, pues aquí veis un pequeño resumen de lo que os contaba anteriormente, que cuando una persona se inicia y quiere lanzar una búsqueda, pues lo primero que tiene que hacer es seleccionar esos términos de búsqueda, todas las variantes, los descriptores, palabras clave, sinónimos, términos relacionados, construir la ecuación, ejecutarla, y de un vistazo rápido, las bases de datos potentes, digamos, las bases de datos anglosajonas, en la columna de la izquierda siempre tienen opciones de filtrado. Y esas opciones de filtrado, una de ellas muy interesante, es que te dan el título de las revistas y a su lado, al lado, te ponen la frecuencia, entre paréntesis, del número de artículos que han publicado en el periodo que tú marques. Pueden ser en los últimos 2 años, 3 años, 5 años, ¿no? Y eso, digamos, es un punto de partida muy rápido, bastante sencillo, para localizar cuáles son las revistas que más han publicado sobre un tema que nos interesa en un periodo de tiempo reciente, ¿no? En los últimos 3, 4, 5 años, ¿no? Y luego lo siguiente que tendríamos que hacer es ver si nos interesa publicar en esas revistas, atendiendo a indicadores que son los que se nos solicitan,
que son el factor de impacto fundamentalmente y sobre todo, bueno, el cuartil, ¿no? La posición relativa que tiene esa revista dentro de las revistas que son de su misma categoría temática, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otras opciones alternativas que van surgiendo, son herramientas que se apoyan en cierto modo en técnicas de inteligencia artificial, que subes el resumen del trabajo que has hecho junto con el título y las palabras clave y sugieren revistas en las que publicar, ¿no? Sugieren revistas que están temáticamente relacionadas con tu trabajo, ¿no? Y esto funciona relativamente bien. Yo esto lo aconsejo como un complemento siempre a la consulta de un profesional de la información que te puede hacer, digamos, si no quieres hacer tú ese proceso de búsqueda y filtrado, pues lo hace el profesional de la información y si no también puedes recurrir a estos productos. Algunos de ellos son multidisciplinares y otros, por ejemplo, como el del Sevier, pues solo te recomiendan las revistas de su propia editorial, ¿no? No vas a encontrar las revistas de Springer ni viceversa, ¿no? en una de estas herramientas. Y luego hay otras, pues como Jane, que encuentras de distintas editoriales. Pero bueno, son complementarios, son herramientas complementarias. Y algo que no se debe perder nunca de vista es que las fuentes de información personales siguen estando de completa vigencia. De hecho, digamos que son en muchos casos las más certeras, en el sentido de que te van a apuntar con un gran nivel de detalle que procede en muchos casos de la experiencia, la fuente de información, la revista, que ellos han utilizado para difundir un trabajo similar al tuyo, de alto impacto, bien posicionada en el primer decil, primer cuartil, y te pueden contar incluso pues cómo funcionan los tiempos de editoriales de espera, de revisión, etcétera, ¿no? Todos esos procesos te los pueden detallar. Esas fuentes personales hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y ahora mismo, con las herramientas que hay a vuestra disposición, no ya Pablón, sino sobre todo los perfiles de Google Académico, pues en Google Académico se puede hacer si no tenemos confianza con una persona en concreto, pero nos interesa lo que publica, qué está publicando, nos podemos hacer seguidores de los artículos que va publicando y hacer una especie ahí de espionaje, podríamos decir, ¿no? O de seguimiento activo para saber qué están publicando estos autores de referencia y estar al tanto de nuevos medios de publicación que nos pueden ser de utilidad a nosotros como investigadores para difundir los resultados de nuestro trabajo. Dicho esto, pues ya había puesto una imagen ya de Ramón y Cajal, pues podéis ver que Ramón y Cajal apostaba ya por publicar en revistas extranjeras y ha sido uno de los pioneros que más han luchado para que los investigadores nacionales se internacionalizasen, algo que ya, en cierto modo, podríamos decir que en gran medida se ha conseguido, ¿no? No queda como una cuenta pendiente. Pues ahí Santiago Ramón y Cajal, en una cita suya, ¿no? En uno de sus asertos, pues indicaba pues que lógicamente había que publicar en el idioma que habla la mayoría de los científicos, la corriente principal de la ciencia, que ahora mismo ya después de la Segunda Guerra Mundial se impuso el inglés, ¿no? Aquí entonces se hablaba de otros y que lógicamente pues en determinados campos del conocimiento, pues como pueden ser las ciencias de la salud, pues no tiene demasiado sentido, sobre todo cuando se busca un público internacional, pues publicar en la lengua española, ¿no? En el castellano, aunque sí puede estar, y de hecho está reconocido, pues para otras disciplinas o algún tipo de trabajo pues más local o que sea más profesionalizante. Entonces sí se podría, digamos, utilizar el español, pero no si nuestro objetivo es publicar una revista del primer decil de las categorías principales del Journal Citation Report. Ahí tendríamos que utilizar inevitablemente la lengua inglesa. Entonces, bueno, esto lo voy a pasar, este segundo bloque, lo voy a pasar muy rápido porque ya doy por hecho que la mayoría lo conocéis y en principio el sistema de medición de la ciencia pues se basa en una métrica únicamente, que es el factor de impacto, y la distribución que se hace en función de las revistas que están en una categoría en una serie, ¿no? Si hay 100 revistas, pues el primer 25%, o independientemente en este caso, ordenadas por factor de impacto, pero independientemente del valor, serían el primer cuartil y así sucesivamente, ¿no? Es una métrica que en las convocatorias, en las normativas evaluadoras, se puede hablar de deciles, que se refieren a dividir la distribución en diferentes partes iguales, del 10%, 20%, cuartiles o terciles, ¿no? Pero al final son distribuciones o divisiones de la misma serie de datos, ¿no? Hay dos grandes herramientas para conocer los cuartiles y el factor de impacto de las revistas científicas, que son el Journal Citation Report, que aquí pongo que se remonta al 75, aunque la versión online, si no recuerdo mal, es del 97, y que tiene una aplicación muy clara para las áreas de ciencias naturales, de la salud e ingeniería, ¿no?
Y luego tenemos ya para las ciencias, digamos, sociales y humanidades, también se aplica el Stimago Journal and Controls. Pero para las ciencias biomédicas solo se utiliza el Journal Citation Report y la edición de ciencias. Todos estaréis ya muy habituados. Entonces, esta gráfica, que es muy fácil, muy sencilla, lo que pretende es indicar lo mismo que decía Ramón y Cajal, que hay que intentar ir al centro, ¿no? Al centro de la ciencia, al centro de las personas, de las revistas donde se está publicando, donde se están comunicando los científicos sobre un área concreta del conocimiento, ¿no? Ese centrismo, ¿no? Esas revistas nucleares, esos investigadores centrales. Aquí podéis ver la interfaz del Journal Citation Report con las revistas ordenadas en la edición de ciencias por mayor factor de impacto, y luego se pueden seleccionar distintas categorías, como pueden ser en la columna de la izquierda, todas las opciones siempre van a estar ahí de filtrado, pues por ejemplo medicina general interna, etcétera, ¿no? Y luego es importante como estrategia conocer las evoluciones que tienen las revistas, la tendencia, antes de lanzarse a avanzar un paper, un manuscrito. ¿Por qué? Porque no interesan revistas que se mantengan, que tengan tendencias sostenidas, ¿no? Que se posicionen bien. Esta, por ejemplo, últimamente está siempre en el primer decil, ¿no? Aquí marca cuartil, pero veis que es el primer decil en la posición relativa, 6 de 165, 7, 5, etc. Pues esta sería una revista, digamos, ideal para mandar un paper y que no te dé la mala sorpresa de que el año justo en que te publican aquí tu artículo, pues ha caído a un segundo o un tercer cuartil, ¿no? Ya no te la van a valorar igual en los procesos de evaluación de la actividad investigadora de la NECA, ¿no? Y otro aspecto interesante es combinar en la misma interfaz de JCR del Journal Citation Report, esta pestaña de los datos de la fuente que te indica el número de artículos y revisiones que publica al año y también el número de referencias promedio de cada una de estos tipos de documentos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos van a interesar en igualdad de condiciones, por ejemplo, una revista que publique más números y más artículos al año que otra que publica menos, ¿no? Que va a tener, digamos, unas tasas de rechazo, van a ser altas ambas, pero en un caso, si publica más números, digamos que en cierto modo hay más probabilidades de que se publique tu trabajo que no una revista que solo publique 20, 30 trabajos al año, que va a ser siempre más complicado, ¿no? Luego también, a través de Journal Citation Report, se pueden conocer las relaciones que tiene esta revista a nivel de citación con otras revistas que cita o que la citan a ella, ¿no? Y estos datos te pueden servir también para seleccionar revistas asociadas, que se pueden interpretar que están asociadas temáticamente con la revista que tú has elegido, que estás consultando en la herramienta Journal Citation Report. También es una estrategia que se puede tener en cuenta. Y luego, cuando nos creamos una cuenta, nos registramos en la Web of Science o nos registramos en Journal Citation Report, la herramienta te da unas funciones adicionales y una de ellas es personalizar las columnas, los datos que visualizamos, ¿no? Y una de ellas es muy interesante, que son los documentos que considera citables, o sea, fundamentalmente artículos y revisiones, junto con otros, y podemos ordenar por esta columna. Esta columna no aparece por defecto. ¿Y para qué nos sirve esta columna? Pues para lo que os indicaba anteriormente, ¿no? Para seleccionar en igualdad de condiciones dos revistas que están posicionadas en el mismo cuartil, pues en primer lugar, si tenemos dudas en enviar el artículo una u otra, porque las dos cubren más o menos el mismo scope, el mismo tema, pues elegir la que más artículos publica. Y bueno, pues aquí, haciendo un resumen de este bloque, indicar que vais a encontrar muchísimas revistas, un elevado número de revistas, pues más de 10.000, más de 11.000 en Journal Citation Report, una distribución irregular, esto sí, en el número de artículos publicados anualmente. Ya os indicaba que os interesan siempre, en principio, las que publican más números y artículos anualmente, y en Ciencias de la Salud, pues lo que demandan son las revistas que están en el primer cuartil, o sea que del resto, en principio, habría que olvidarse, digamos, para las investigaciones de primer nivel. En cuanto a un resumen o, bueno, una ampliación de estas estrategias alternativas para publicar en revistas de impacto, sin extenderme muchísimo, pues os podría decir que también puede interesar en algunos casos detectar revistas de otros campos en las que nuestro enfoque, digamos, tenga también cabida, no lo puedan publicar. En algún caso, pues puede ser una revista de imagen, ¿no? O una revista que trate sobre un tema de tecnología, ¿no? O de ética, y en algunos casos, ¿no? Y también pueden estar en los primeros cuartiles y nos pueden interesar. En algunos casos incluso puede ser de la enseñanza de la enfermería, ¿no? Y podemos ir a una revista que esté en la edición de ciencias, en el primer cuartil, en otra categoría, ¿no? En momentos puntuales. Luego, en la Web of Science, también cuando estamos registrados,
al hacer búsquedas hay que estar registrado para que nos indique estos iconitos que veis aquí de artículos populares y artículos muy citados. Esto lo indica la Web of Science solo para los artículos que han sido muy citados en un periodo corto de tiempo y reciente, ¿no? Entonces, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para detectar enfoques que están siendo muy citados. Y esto a veces no hace falta tampoco inventar algo demasiado novedoso. Muchas veces con adaptar un enfoque de algo que se está haciendo, no sé, aplicación de redes sociales o de Google Trends o de alguna tecnología, a nuestro mismo campo, a un artículo que tenga algo que ver, ¿no? Y adaptando ese enfoque se puede conseguir, digamos, atraer la atención del público y sobre todo de los editores de revistas científicas de primer orden para que ese artículo salga publicado. Y esto que pongo en tercer lugar, a ver, no quiero decir que haya que recurrir a este tipo de revistas, ¿no? De mega journals, que son en algunos casos misceláneas o de distintos ámbitos, pero esto, ¿para qué puede ser recomendable? Solo en casos, yo lo recomiendo solo en casos de emergencia, de real urgencia, cuando uno, pues en algún caso necesita acreditarse y le falta ese Q1 y quiere una revista que le haga un proceso editorial rápido y que incluso sea un pelín más laso de lo que son las revistas convencionales, sobre todo más rápido, y que también estén bien posicionados en los primeros cuartiles, ¿no? Pues en estos casos te puedes plantear abonar esas APCs en caso de esa emergencia, de esa urgencia real, porque si no lo has conseguido esos objetivos, pues no te acreditas o te terminan el contrato y tienes un problema, digamos, profesional mayor, ¿no? Pero normalmente, pues no lo aconsejaría, ¿no? Y luego también hay que estudiar, esto es importante, el enfoque de la revista, el scope de la revista y también de los últimos números que han publicado, ¿no? Esa revista que hemos buscado, que publicaba sobre nuestro tema en un número razonable de artículos en los últimos años, hay que ver realmente el enfoque de esos artículos y tiene que ver con lo que nosotros proponemos. Luego, si nos decidimos a apostar por esa revista, hay que adaptar minuciosamente el manuscrito a sus normas, ¿eh? En esto hay que ser cuidadoso. Luego hay que estudiar también los tipos de respuesta y un consejo que a veces doy, bueno, lo suelo dar, es que si tenemos dudas, sabemos que esa revista pues puede tardar en darnos una respuesta editorial, aunque muchas de las herramientas que ya hemos visto anteriormente, automáticas, ya te informan, ¿no? de ese tiempo de respuesta que tienen estas revistas, o incluso se puede preguntar, se puede ver en la propia revista, cuando en su declaración de normativa, ¿no? Si tenemos dudas, lo que se puede hacer es contactar con el editor por correo electrónico, mandarle un correo diciendo lo que hemos hecho, en qué consiste brevemente nuestra investigación, para que te diga si tiene cabida o no. Porque si ya te dice directamente que no, pues ya te ahorras la adaptación y el envío, ¿no? y la espera, ¿no? A que te respondan. Luego, cuando recibáis invitaciones a números monográficos, esto hay que analizarlo con mucha cautela. Hay que ver si realmente te está invitando el editor de esa revista prestigiosa o hace una llamada de artículos, si realmente es esa revista prestigiosa o es otra revista depredadora que está suplantando la identidad de esa revista prestigiosa y lo que está buscando es captar o cazar, ¿no? a investigadores que quieren publicar en revistas de primer orden, ¿no? Y luego también hay que estudiar los posibles cargos, las APCs. Ahí os pongo un enlace de un mapa que se pueden consultar estas APCs. Y también hay que plantearse, ya para ir terminando este bloque, la puntuación, que para dar paso al siguiente además, la puntuación que obtendrá este medio de publicación en la NECA, ¿no? Es decir, bueno, pues ya sabemos que nos están pidiendo revistas del cuartil 1, hay que buscar una revista que mantenga esa tendencia en el primer cuartil y porque va a ser la que nos van a valorar positivamente. Si vamos a otro tipo de publicación, pues ya va a haber dudas, ¿no? Va a ser más complicado obtener esa evaluación positiva, ¿no? Y luego también, en último lugar, hay que estudiar nuestra posición como firmante. Cuando somos, digamos, investigadores noveles o no consagrados, ¿no? Pues es preferentemente ir en las primeras posiciones, si es posible el primer lugar, o reservarse la correspondencia, y como corresponding author o autor de correspondencia. Los que ya son directores de proyecto, son titulares ya para catedráticos, esos pueden ir en última posición y no pasa nada, no les va a penalizar, ¿no? Pero el resto, digamos, de mortales, pues sí conviene preferentemente utilizar una de estas dos figuras, primer autor o autor de correspondencia. Y si es un grupo de investigación amplio, pues que esos méritos vayan rotando, ¿no? Que no siempre firmen de primero los mismos y demás, ¿no? Aunque esto lógicamente depende en muchos casos de la contribución propia que se ha hecho a ese trabajo. Y luego, como reflexión final, esto ya pues puede dar lugar un poco al debate, pues hay que ver cuáles son las revistas que cada investigador, o nosotros como investigadores también, ¿no? A veces consideramos referentes en el área, ver qué están citando, eso para ello Google Académico es muy buena herramienta, Google Scholar, qué citan los autores que nosotros consideramos referentes en el área,
También nos va a servir Google Académico para ver con quién podemos colaborar, quién está trabajando en lo mismo que nosotros, ¿no? Y si nos podemos incluso plantear en un momento dado una estancia para colaborar con estos investigadores que son centrales, que son top, ¿no? En nuestra área de conocimiento y que nos van a, de alguna manera, nos van a potenciar, nos van a catapultar, ¿no? Digamos, en el número de citas, en el crecimiento del índice H, en todas esas métricas, ¿no? Y luego, en este sentido, hay que tener cuidado porque muchas veces lo que se cita es, digamos, lo que más fácil o lo que estaba disponible de manera rápida en Internet, ¿no? Y no aquello que realmente podía ser relevante. Por eso hacía ese ejercicio de comparar lo que nosotros estamos citando, lo que consideramos que es relevante, y luego lo que están citando, digamos, los autores de referencia en el área. Y luego también algo que aunque no es el objetivo de esta presentación, hay que cuidar, ¿no? Que es la identidad digital como investigador, ¿no? El hacerse el perfil en Google Académico, que no cuesta nada, en tener el perfil actualizado en Pavlón, ¿no? Para que un editor, cuando nos ponemos en contacto con él, pues para hacerle cualquier tipo de pregunta, como si puede estar interesado en nuestro paper, pues que no le cueste trabajo ver quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Y eso, en principio, es algo que cada vez más investigadores lo cuidan, pero no todos lo hacen. Y en el caso de que alguno tenga alguna duda, pues siempre puede acudir a su biblioteca, ¿no? Para que le echen una mano con ello. Y ahora, en el segundo bloque, ya os decía que había que ver, cuando seleccionamos una revista, también cómo nos van a valorar, ¿no? En los procesos de evaluación, ¿no? Y me voy a centrar fundamentalmente en las acreditaciones, en el PEP y en la academia, lo voy a ver rápidamente, y luego un poquito con más detalle el procedimiento de sesenios, ¿no? Bueno, pues toda la normativa está en la web de la ANECA, y bueno, se han comprometido que este año pues se va a ir actualizando, sobre todo los criterios de evaluación del PEP, que están disponibles ahí, en los documentos de ayuda, en ese enlace de documentos de ayuda, tenéis ese documento de principios de evaluación y orientaciones para la evaluación, que la última actualización es de 2007. Ya han dicho que lo van a actualizar pues este año, o sea, hay que esperar a la nueva actualización. Lo que se dice en estos documentos, resumiéndolo mucho, para las figuras de ayudante doctor y de contratado doctor, ¿no? Las figuras, digamos, iniciales en la carrera investigadora, las figuras laborales contratadas, que luego pasan a titular y catedrático, que ya son figuras de funcionarios, pues lo que más peso tiene siempre es la experiencia investigadora. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta cuando se comienza la carrera investigadora, centrarse fundamentalmente en publicar artículos. También hay que hacer algún congreso, algún capítulo, docencia, pero centrarse fundamentalmente en investigar, no ponerse a hacer gestión, evitar hacer gestión en los primeros años de la carrera investigadora, bueno, si se puede durante toda la carrera, pero en los primeros años fundamentalmente lo que hay que hacer es centrarse en la investigación, en publicar artículos, que es lo que luego te van a exigir para acreditarte. Y podéis ver cuáles son el número que establecen que es mínimo de publicaciones, esto ya lo actualizarán, para obtener la puntuación máxima, tanto para ayudantes, para contratados doctores. ¿Por qué lo van a actualizar? Porque realmente están exigiendo algo más de lo que viene aquí. Entonces, como están exigiendo algo más de lo que marca aquí, pues por eso van a actualizar esos datos que llevan ya desfasados cierto tiempo, ¿no? ¿Y qué se exige? Pues lo mismo siempre en ciencias de la salud y en ciencias experimentales, físico-naturales, pues lo que se pide siempre son publicaciones en artículos, preferentemente, que tengan factor de impacto en Journal Citation Report en la edición de ciencias. No sirve la edición de ciencias sociales, solo sirve la edición de ciencias. Así, al contrario, los investigadores de ciencias sociales pueden elegir en ambas categorías, pero bueno, tiene su lógica porque en el JCR de ciencias sociales hay muchas menos revistas que en el de ciencias y también publican menos números y artículos al año, ¿no? En la normativa del programa Academia, pues hizo una modificación profunda en el 2015 y luego pues, se van actualizando los criterios cada 2 años. Los últimos de aplicación empezaron a aplicarse el 15 de enero del 2020, están disponibles en la web de la ANECA, ¿no? Y todo el proceso de solicitud se hace ya de manera telemática a través de la aplicación informática y del registro, ¿no?, electrónico. De hecho, en noviembre de 2020, con la crisis del COVID que estamos sufriendo todos, pues ya iniciaron un procedimiento pues para que toda la documentación y demás fuese telemática y no hubiese que acudir a ningún registro físico, ¿no? Todo eso se explica ahí en esa documentación que os he enlazado. Bueno, la diferencia fundamental con lo anterior, con los procedimientos de acreditación del profesorado universitario anteriores, es que ya no hay una acreditación universal, sino que te acreditas por una rama del conocimiento, además por una comisión específica que van a ser las que te van a evaluar, y con un baremo alfabético, ¿no? Estas son, digamos, las características principales. ¿Y qué se valora fundamentalmente? Pues la actividad investigadora y la actividad docente, pero principalmente lo que más peso tiene también para las figuras
de funcionarios, que es el programa NECA, no el PEP. El PEP es para contratados y el programa NECA para titulares y catedráticos, ¿no? Para funcionarios. También se valora exactamente lo mismo, la actividad investigadora y la actividad docente. El resto es completamente secundario, ¿no? Son actividades que se pueden desempeñar, pero que no son vitales para conseguir una evaluación positiva de la figura, ¿no? A la figura que optamos. Y aquí os digo que, bueno, que lo primero que se va a valorar estos dos méritos, y si se aprueba, pues no es necesario cumplir ningún mérito adicional. ¿Cómo se va a valorar? Pues con un baremo alfabético que va de la A a la E, y bueno, lo normal es optar a la B, perdón. La letra A, pues bueno, esto a lo mejor pueden optar personas que tengan una investigación muy brillante, que vengan de centros de investigación que no hayan hecho docencia, las personas que vienen ya con contratos de Juan de la Cierva, etcétera, ¿no? Pues estos, pues sí, seguramente tengan una investigación que raye este nivel, pero lo habitual será la B, ¿no? La B, digamos que es lo habitual, no lo que se puede conseguir. En el Boletín Oficial del Estado se publican en dos tablas, ¿no? Las combinaciones posibles que pueda haber tanto para catedráticos de universidad como para titulares de universidad. Y en los casos en que te pueden compensar alguna actividad, como puede ser en este caso la docencia, te las pueden compensar, por ejemplo, si vienes de una circunstancia especial, que por ejemplo vengas de un centro de investigación extranjero, que no haya habido docencia, y con una en investigación pues te lo podrías conseguir esa acreditación al cuerpo de catedrático, ¿no? Y aquí lo mismo, está las posibles combinaciones, la C significa que es compensable con otro tipo de méritos que puedes haber hecho, pero ya veis que con 2 Bs en investigación y docencia pues es suficiente, ¿no? Para acreditarte también de titular, no hace falta tener absolutamente nada de gestión. Y aquí os he puesto de los documentos que están en la web de la NECA, veis que este está actualizado a 19 de diciembre de 2019, en la figura en ciencias biomédicas, especialidades clínicas y otras especialidades de estas comisiones, pues hay que ver lo que se exige para catedrático de universidad en la calificación A, ¿no? Que te piden como méritos obligatorios 100 JCR, 75 JCR en tercil 1 y 2, 100 publicaciones en JCR, que 75 son en el primer tercil, etcétera, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Te dan varias opciones y lo normal, ya os digo, sería aspirar normalmente a la B, ¿no? A la letra B, que sería, digamos, menos exigente, un poco menos exigente, con toda la exigencia en publicación es elevada, ¿no? Y más aún en ciencias biomédicas. Y luego también veis que cuando son trabajos de multiautoría, pues te dicen que no más de tantos, ¿no? Que te ponen algunos porcentajes, porque, bueno, hay algunas investigaciones en ciencias biomédicas que se pueden disparar, ¿no? En el número de autores, pueden ir 20, 30 autores, ¿no? Entonces ahí te ponen un cierto coto, ¿no? En ese tipo de digamos, de estrategia de publicación o de medio de publicación, ¿no? Y luego los méritos en gestión, pues ya ves que te piden 8 años, 12 años en distintos cargos para catedrático, o para titular de universidad solo te piden 4 años en cargos del bloque 3, que ahora vemos cuáles son, que son los menos, digamos, exigentes, ¿no? Los más básicos, ¿no? Los de un menor nivel. Pero la gestión, repito, no es imprescindible. De hecho, yo no la recomiendo nunca a los investigadores que comienzan su carrera. En la medida de lo posible les indico que eviten asumir gestión en la medida que puedan, la que no les quede más imperativo que asumirla, pues que lo hagan, ¿no? Pero que si les ofrecen estos puestos y pueden decir que no, pues que digan que no. Estos puestos de secretario de facultad, de escuela, etcétera, o asimilados, ¿no? No hace falta, como os decía, hacer ninguna gestión para conseguir acreditarse. Lo que hace falta es publicar en revistas de impacto. Y en cuanto a la normativa de sesenios, pues bueno, es una convocatoria anual, se va publicando anualmente. Aquí os tenéis referenciadas los últimos datos en el Boletín Oficial del Estado. Y bueno, se pueden presentar normalmente pues investigadores de CSIC, titulares, catedráticos y luego por convenio también profesores contratados. Una sentencia para los interinos, contratados doctores, y ahora ha habido una sentencia para el profesores docentes, para el personal docente investigador no permanente, profesores ayudantes, ¿no? Que digamos que está en espera de que las propias universidades se vayan asumiendo, ¿no? Y vayan permitiendo a su personal que se vayan presentando, porque por parte de ANECA ya han comunicado que no ponen ningún impedimento en que se haga, ¿no? Que los profesores ayudantes también puedan acudir a esta convocatoria. Ahora está, digamos, la pelota en el tejado de las universidades. Bueno, pues lo que se indica muy claramente es que las aportaciones presentadas deben haberse publicados en los años en que se solicita la evaluación, ¿no? Tienen que estar publicadas en los años en que hay una vinculación contractual con la universidad. Pero no sirven de momento las publicaciones que están aceptadas, ¿no? Se han publicado anticipadamente en la web,
pero todavía no han salido publicadas, digamos, con un volumen, asignadas a un volumen, no ya un número de esa revista. Y el breve resumen de la aportación no es copiar el abstract del artículo en inglés, sino que tiene que ser un breve resumen contando los resultados más destacados de esa investigación, ¿no? Y contando su innovación, ¿no? El carácter innovador que tiene, ¿no? Y la contribución que hemos hecho a la misma como autores, sobre todo cuando se trabaja en coautoría. Y aparte de esto, lo que más hacemos en las bibliotecas es ayudar a los investigadores, ¿no? A los profesores, investigadores, a acompañar los indicios de calidad de la investigación. Y esto simplemente, bueno, fundamentalmente, se limita a indicar la posición relativa al factor de impacto y el cuartil, sobre todo el cuartil, ¿no? Y las citas. Las citas es importante indicar la cantidad, sobre todo las que proceden de Web of Science, de las fuentes principales, ¿no? De la colección principal de la Web of Science, de Scopus. Yo también suelo indicar Google Académico, hago ese mix de 3, y luego también, si por ejemplo, de la procedencia de las citas, si muchas proceden de revistas de los primeros cuartiles, si proceden de autores que son muy reconocidos, que tienen distinciones, o autores que tienen métricas sobresalientes, pues eso también hay que indicarlo, ¿no? En ese informe que hacemos desde la biblioteca a los investigadores que nos lo solicitan cuando quieren concurrir a estos tramos. Aunque hay que decir que cada vez la cultura en métricas de los investigadores españoles ha mejorado en los últimos años, yo por mi experiencia solo sí lo he notado, y muchos ya te dan ya sus borradores con sus redacciones y lo hacen bastante bien, muchos de ellos. Aún queda margen de mejora y de trabajo dentro de las bibliotecas en esto, y de hecho tenemos ahora un piquísimo de trabajo en el mes de enero. Este año la convocatoria cierra el 8 de febrero y la verdad es que este año justamente estamos teniendo muchísimas solicitudes pues eso, de asesoramiento, incluso a veces también para elegir o cuando tienen dudas entre las aportaciones, que les recomendamos y demás, ¿no? Para acudir a estos procesos. Y aquí con las referencias se refiere a esto, a las citas, y luego, bueno, la contribución a la obra, que esto se puede poner también en el breve resumen, y luego cuando hay patentes o reseñas. Las reseñas, bueno, no hay demasiadas y generalmente se utilizan más para ciencias sociales y humanas, ¿no? Reseñas de libros. Y cuando es una obra, ya lo he indicado anteriormente, fruto de la colaboración, hay que expresar siempre cuál ha sido nuestra aportación. Y en este caso yo recomiendo no ser excesivamente prudente, ¿no? Hay que indicar en la medida que se pueda, pues indicar que se ha colaborado en distintas fases de trabajo, en la redacción final y especialmente en lo que hayamos hecho, ¿no? Pero no limitar nuestra aportación a la fundamentación teórica, por ejemplo, de un trabajo, ¿no? O quedaría muy cojo, ¿no? Muy pobre y te pueden, digamos, aplicar un coeficiente de reducción a la aportación, ¿no? Y luego también se recomienda incluir 2 aportaciones sustitutorias por si alguna de las principales, de las 5 principales que hay que presentar en un mínimo de 6 años de investigación, que por eso se llama sesenio, ¿no? Digamos un periodo de 6 años, mínimo, pueden ser más años, y esas 5 aportaciones que seleccionamos como principales realizadas en ese periodo de tiempo se pueden acompañar de 2 sustitutorias por si alguna de ellas no alcanza esa puntuación principal, pues que el comité evaluador la sustituya por una de las otras. Hay que alcanzar 30 puntos para obtener una evaluación positiva y cada aportación se puede valorar de 0 a 10 puntos, ¿no? Aparte hay que incluir el currículum vitae completo, puede ser el currículum vitae normalizado, también uno en PDF, y la hoja de servicios que te piden que sea original y posterior a la fecha de la convocatoria en el boletín oficial del Estado. Las personas que hayan pedido un sesenio anterior y se lo hayan denegado, normalmente pueden recuperar las aportaciones que hayan obtenido, pues bueno, pueden recuperar cualquier aportación que quieran, hasta 3 años, ¿no? Permiten recuperar aportaciones del tramo anterior y que generalmente se suelen recuperar las aportaciones que han obtenido 6 o más puntos, ¿no? Las que han obtenido un aprobado. Eso es lo habitual, pero bueno, se pueden elegir distintas aportaciones, ¿no? Y si no se conserva ese justificante de la calificación, ¿no? Porque en un momento de cabreo, ¿no? Pues razonable, ¿no? Después de obtener una evaluación negativa, pues lo has roto, lo puedes solicitar aquí para luego plantear el nuevo tramo, ¿no? Y pedir que te respeten las puntuaciones ya obtenidas. Bueno, vamos a ver aquí qué se está exigiendo ya en los campos de biología celular y molecular. Pues aquí veis que son todos artículos del primer cuartil y bueno, y si no que sean del segundo cuartil en algunos casos y que bueno, y que del tercer cuartil que ya muy limitado y lo mismo del cuarto cuartil. Y aquí veis cómo los están puntuando, ¿no? Para la biología celular, ¿no? Si es el decir primero, 10 puntos, si es una posición secundaria 9,5 y más de 6 autores, 9. Veis que no penaliza demasiado el número de autores, ¿no? Un cuartil primero y la patente internacional, 9 puntos, 8. Bueno, pues esto mismo, aunque no lo tenemos para ciencias biomédicas, primos hermanos, ¿no? Más o menos va a ser, digamos,
el mismo nivel de puntuación que se va a obtener en un campo que en el otro, ¿no? Si tienes aportaciones sobresalientes en estos cuartiles, pues ya veis que con 4 aportaciones, pues prácticamente ya tendrías más de 30 puntos, ¿no? Te sobraría una quinta, ¿no? Aunque por eso dicen también a veces que se puede, si son muy relevantes las aportaciones, se pueden presentar, no hace falta que sean 5, pueden ser menos. Y en ciencias biomédicas, aquí tenéis lo mismo que dice en el Boletín Oficial del Estado, en los criterios de evaluación que se publican, y aquí tenéis el resumen, ¿no? Se puede obtener, esto lo he obtenido de las propias conversaciones con la NECA que están disponibles en YouTube. Al final os he puesto una imagen y lo ha publicado la propia NECA, ¿no? Los propios presidentes de estas comisiones, presidenta en este caso. Pues con 2 Q1 y 3 Q2 se obtiene una evaluación positiva del sexenio y aquí tenéis otras alternativas para obtener esa evaluación positiva. Libros y capítulos de libro y otro tipo de publicaciones, incluso en este caso menores, revisiones, cartas al editor, etcétera, no son habituales y te están diciendo que no, que las van a valorar como un Q4, o sea que no hay que abusar de ellas, ¿no? Que en la medida posible, pues con mucho una. Y bueno, además te dicen que indiques el LOI, el PDF de las aportaciones, esto les viene bien para valorar el contenido de esa aportación y que se presente lógicamente las 2 sustitutorias y el currículum ordenado de forma clara. Tenéis también a vuestra disposición, todos los que estéis pasando por este proceso, los teléfonos de ayuda. Es bueno, aquí lo suelen coger miembros de los comités evaluadores, sin embargo este correo lo responden los administrativos, los encargados del proceso previo de admisión de esas solicitudes, y aquí esto ya sí os van a contestar sobre los contenidos, ¿no?, de vuestras aportaciones y si consideran que puede ser valorado con una puntuación alta. Aunque ya os digo que en Ciencias de la Salud, cumpliendo con los cuartiles, lo vais a tener hecho, es bastante sencillo. Hay guías de las bibliotecas elaboradas donde se ofrece información adicional, se incluyen también grabaciones de sesiones. Esta es la de la UNED, pero hay muchas otras, de la Pablo David, de Navarra, hay muchísimas en Internet. Y este es el enlace que os indicaba, que están las grabaciones para los distintos comités. Aquí está el del 2, 3, 4 y 5, y lo podéis visualizar, ¿no? Aquí están los propios presidentes de estas comisiones los que responden a las dudas. Cada año, en principio, harán una reunión y a la que os invito a que acudáis. Y luego, ya esta es la última diapositiva, indicaros que desde la biblioteca lo que hacemos es orientar, en los casos en que hay dudas, en las posibilidades que hay de éxito, ¿no? También en la composición de los tramos, si se va a pedir más de uno, en la selección de las principales aportaciones, luego fundamentalmente redactar los indicios de calidad de las principales aportaciones. En algunos casos hemos también revisado los breves resúmenes, nos lo han pedido, lo hemos mirado, y hay personas que han tenido problemas con la firma electrónica y eso lo hemos hecho desde el propio despacho también, ¿no? También hacemos luego, asesoramos, ¿no?, la presentación de recursos en los casos que vienen de negaciones, que en muchos casos son personas que no han acudido a la biblioteca previamente, pero nosotros una de las decisiones que a veces hay que decir que no le recomiendas que se presente, ¿no? Y eso también hay que hacerlo. Si tú no lo ves claro, pues se lo dices, ¿no? Digo, pues no veo que tengas unas posibilidades de éxito demasiado óptimas, ¿no?, en este tramo. Entonces él puede presentarse o no a su juicio, ¿no? Pero hay personas que vienen ya con la denegación, sin haber venido antes por la biblioteca, y también le ayudamos a presentar ese recurso. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. He intentado ser lo más breve posible y aquí tenéis mi correo electrónico y la cuenta de Twitter por si queréis hacer alguna pregunta adicional. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, pues muchas gracias, Alexis. Ha sido muy interesante y te agradecemos también que la brevedad que has tenido, y la verdad que has dado en muy poco tiempo una panorámica muy amplia, ¿no?, sobre cómo funcionan todos estos procesos de evaluación y qué criterios y estrategias deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar esas revistas, ¿no?, porque es importante conocerlo desde el principio del proceso y no llevarse sustos al final, ¿no?, que es algo que pasa cada vez menos, pero que sí que ha pasado sobre todo con la gente que ya lleva años con esto. Si te parece, vamos a ver algunas de las preguntas que se han planteado a través del chat, ¿vale? Una de ellas preguntó casi al principio Concha Campos, si crees que alguna vez se dejará de utilizar el factor de impacto, que en realidad, como todos sabemos, pues no mide la calidad de un artículo en particular, y siempre que hablamos de esto me acuerdo de Isidro Aguillo y de su infame factor de impacto, y si crees que puede tener cabida otras métricas alternativas en las evaluaciones. Y por otro lado, te hacía una segunda pregunta también, que era si se valora negativamente el currículum de un investigador cuando ha publicado en revistas de empleadores. Pues a las dos preguntas le voy a contestar de la misma forma. En principio, se espera que eso vaya calando, ¿no?, en la propia comunidad científica, que son los que van a
a elaborar, ¿no? A asesorar a la ANECA a la hora de elaborar esos criterios para cada campo, y van a ser ellos los que van bueno, digamos, a influenciar en esa redacción que luego aparece en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Porque eso es una comisión amplia los que van a decidir cuáles son los criterios de evaluación que se fijan en el boletín, pero luego realmente las comisiones que se van nombrando y se van renovando cada 2 años se centran fundamentalmente, están un poco constreñidas, digamos, por lo que aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Tienen que aplicar eso, y si ahí se habla de cuartiles, pues se habla de cuartiles. Cuando empiecen a hablar de que se valorará fundamentalmente el conjunto de las aportaciones, la citación recibida, la citación internacional, otro tipo de métricas que puedan ser visualizaciones, descargas, menciones, pues eso se empezará a considerar, pero tiene que aparecer en el Boletín Oficial del Estado. No descarto que se haga, pero no creo que sea en el cortísimo plazo. Le doy un poquito más, porque igualmente que ha costado que calase, digamos, esta cierta cultura bibliométrica entre la comunidad científica en general, pues va a costar digamos, que cale ese interés, digamos, por una evaluación más de varios indicadores, ¿no? De varias dimensiones, costará un poco de cale, pero irá calando. Se ha conseguido un primer paso y luego se irá consiguiendo la siguiente. Y luego sobre el tema de los catedráticos MDPI y en megajournals y demás, eso en principio ya algunas comisiones empiezan a dar ya digamos, indicios de que o señales de que en esos artículos, aunque estén cumpliendo esos primeros cuartiles, lo que se entra a valorar es el contenido. O sea, no se desechan de per se, pero sí se están valorando el contenido. Y luego ya como revistas depredadoras, esas en principio, lo que son las depredadoras puras, no estas editoriales enormes de megajournals de acceso abierto, las depredadoras en principio, algunas hay en Scopus, pero en el Journal Citation Report que yo sepa, hasta la fecha no hay ninguna incluida, ¿no? Y menos en primeros cuartiles. Aunque es verdad que se van citando porque al final citas van consiguiendo porque la gente publica en ellas, claro. Vale. Luego, bueno, una apreciación también de la compañía de Cristina Escudero, y nos decía, bueno, que sería positivo también recomendar a los investigadores que consigan evaluaciones positivas a través de docencia para conseguir los méritos docentes. Sí, de hecho han anunciado que van a publicar también este año el sexenio docente, que habrá que ver en qué situación queda y en qué podemos ayudar también desde las bibliotecas universitarias en este caso. Pero sí, la ANECA tiene muchísimos programas de evaluación y uno de ellos es el docencia, que cada vez va cobrando también más peso en las universidades, claro, en la evaluación de esa actividad que es nuclear también como la investigación. Muy bien, sí, yo creo que es importante también que se vayan abriendo, ¿no? Cuanto más dicen, cuanto más enriquecidos sean estos baremos, pues más opciones tendrán y mejor acabarán evaluando. Bueno, pues yo ya para acabar, si quieres, tenía una pregunta nada más, ya que tenía yo curiosidad. Has hablado sobre algunas herramientas que sugieren las revistas en las que publicar. No sé si estas sugerencias son de manera automática. Y quería preguntarte si las has probado, qué tal funciona y si nos recomiendas alguna de ellas en particular. Sí, yo he probado varias. He probado las de la IEEE, la del Elsevier, la de Springer, Jane, he probado prácticamente todas. A ver, la que proporciona información más completa, más rica y que ofrece selecciones, ¿no?, más ajustadas, por lo menos la primera posición es ajustada, es la del Elsevier actualmente. Lo que pasa es que está limitada a las revistas del Elsevier. Y aparte, la información que dan es bastante completa en el sentido de que informan sobre el tiempo de respuesta, la tasa de aceptación que tiene esa revista, la tasa que tienen desde la primera respuesta, el tiempo de la primera respuesta, el tiempo luego de revisión por pares, el tiempo de publicación definitiva, es muy completa. Pero es verdad que tiene ese sesgo que solo informa de las propias revistas de esa editorial, en general todas. Y las otras, que son más comprensivas, pues también funcionan bien en el algoritmo, digamos, de selección, pero generalmente suelen enfocar bien la primera o segunda revista que aparece en el, digamos, por coincidencia temática y coincidencia textual. El resto ya suele ser bastante, digamos, desenfocadas. Pero yo recomiendo que esas herramientas se pueden utilizar como complemento a lo que es consultar con un profesional de la información y también, lógicamente, con un compañero, con un colega, que o lo puedes consultar directamente si lo tienes cerca y si no ir a las herramientas que hay, pues Tablón, el Google Académico, para ir a esos investigadores nucleares centrales en tu área y ver dónde están publicando ellos, que esa también es otra estrategia adicional. Muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos tenido una visión muy amplia
Son casi las 6, así que si os parece, para cumplir con nuestra promesa de que van a ser seminarios cortitos, agradecer tu participación, Alexis, recordar a los compañeros que colgaremos la grabación cuando la tengamos editada en el canal de YouTube de Bibliomás Salud para que pueda volverse a ver o difundirse o utilizarse. Yo creo que es un contenido muy interesante también para nuestros propios usuarios, ¿no? Cuando vengan a hacernos alguna consulta, porque es verdad que tiene una panorámica muy amplia. Y nada más. Ya sabéis que para que algunas vacunas funcionen son necesarias más de una dosis, así que ya sabéis que tenemos un calendario muy amplio. Os animamos a que os vacunéis con nosotros en algún otro de los seminarios de Bibliomás Salud. Y nada más. Muchas gracias por vuestra asistencia. Nos vemos en el próximo seminario.